Hola chicos, a continuación, en nuestro curso de introducción a la edición de textos científicos y literarios con LaTeX, vamos a presentar lo que corresponde al lenguaje de marca. Cuando hablamos de LaTeX, estamos hablando de un tipo de lenguaje que permite hacer edición de textos. Esto lo hace a través de la marcación de los componentes del texto o a través de diferentes etiquetas, bien sea para la formación del texto como tal o para identificar secciones del documento. Con base en esto, pues vamos a presentar la siguiente agenda, donde primero mostramos el concepto de los lenguajes de marcado, la estructura física y lógica de un documento, la importancia de los lenguajes de marcado y las clases de lenguaje de marcado. Concepto de lenguajes de marcado. Un lenguaje de marcado, el lenguaje de marcas es la forma de codificar un documento que junto con el texto incorpora etiquetas o marcas que contienen información adicional acerca de la estructura de un texto o su presentación. Los lenguajes de marca, también denominados lenguajes de marcado o lenguajes de descripción de documentos, definen la estructura, la semántica y controlan el procesamiento de un documento digital. No son lenguajes de formato similares a los lenguajes que se utilizan en Internet, como los de descripción de páginas, como PostScript, como archivos, como PDFs, etc. Ni lenguajes de programación como Java, como Perl o C++. Estructura física y lógica de un documento. En un documento existen distintos niveles de información. Por un lado, los datos que conforman el contenido de un documento, caracteres de contenido, y por otro, una información superpuesta al contenido, que es lo que constituye el etiquetado, marcado o markup. Caracteres de etiquetado. En general, una etiqueta indica el principio de un elemento y otra el final del mismo. Eso nos da pie a pensar que existe un tipo de estructura sobre los documentos, como son la estructura lógica y la estructura física. La estructura lógica está formada por las partes que componen y sus relaciones, mientras que la estructura física indica la apariencia del documento, ya sea en el papel o sobre la pantalla, incluyendo sus componentes físicos, el posicionamiento de los elementos y la tipografía empleada. Este ejemplo pues muestra esta estructura física y lógica en una página. Por un lado tenemos a la izquierda los componentes de la estructura lógica y a la derecha los componentes de la estructura física. Vemos que dentro de la estructura lógica tenemos un identificador de capítulo. Para nuestro caso sería el capítulo 19. Y en la estructura física miramos el formato que se utiliza para nombrar este capítulo 19. El tipo de letra sería Palatino 14, de tamaño 14, y en este caso se encuentra centrado. Igualmente para el título vemos que sería el nombre del capítulo en la estructura lógica, y para la estructura física vemos que tendría de tipo de letra Palatino 14 centrado y en negrita. Como vemos, la estructura lógica nos identifica qué tipo de elemento va dentro de la página, y la estructura física nos muestra cómo se vería o cómo se imprimiría ese tipo. Existe una importancia en los lenguajes de marcado, donde básicamente un lenguaje de marcado cumple con dos objetivos. Un lenguaje de marcado cumple con dos objetivos esenciales a la hora de diseñar y procesar un documento digital. Primero, especifica las operaciones tipográficas y las funciones que debe ejecutar el programa sobre dichos elementos. Las operaciones tipográficas son instrucciones de formato que se aplican a cada uno de los elementos del documento digital, como por ejemplo imprimir un título en negrita y a un determinado tamaño. Y por otro lado, la importancia radica también en que a través de los lenguajes de marcado se puede separar un texto de los elementos que lo componen, como por ejemplo un párrafo, un capítulo, un cabezado, etc. Existen tres tipos de lenguajes de marcado. Primero, pues el lenguaje de presentación, el lenguaje de procedimientos y el lenguaje descriptivo. El lenguaje de presentación es aquel que indica el formato del texto. Este tipo de marcado es útil para maquetar la presentación de un documento para su lectura. El marcado de procedimientos
está enfocado hacia la presentación del texto. El programa que representa el documento debe interpretar el código en el mismo orden en que aparece. Por ejemplo, para formatear un título debe haber una serie de directivas inmediatamente antes del texto en cuestión, indicándole al software instrucciones tales como centrar, aumentar el tamaño de la fuente o cambiar la negrita. Inmediatamente después del título deberá hacer etiquetas inversas que reviertan estos efectos. Para nuestro caso, LaTeX pertenece a este tipo de clasificación. LaTeX se encuentra dentro del tipo de marcado de procedimientos. Finalmente, el marcado descriptivo se utiliza, es aquel que utiliza etiquetas para escribir los fragmentos de texto, pero sin especificar cómo deben ser representados o en qué orden. Una de las virtudes del marcado descriptivo es su flexibilidad. Los fragmentos de texto se etiquetan tal y como son, y no tal y como deben aparecer. Estos fragmentos pueden utilizarse para más usos de los previstos inicialmente. El marcado descriptivo también simplifica la tarea de reformatear un texto debido a que la información del formato está separada del contenido propio. El marcado descriptivo está evolucionando hacia el marcado genérico. Los nuevos sistemas de marcado descriptivo estructuran los documentos en árbol, con la posibilidad de añadir referencias cruzadas. Esto permite tratarlos como una base de datos en las que el propio almacenamiento tiene en cuenta la estructura. A continuación, pues miramos un ejemplo de tipos de lenguaje marcado. Encontramos un tipo de marcado HTML, ¿cierto? Que es el que se utiliza básicamente en las páginas web, como base para las páginas web, para subir contenidos en páginas, pero de manera muy sencilla. Encontramos para nuestro caso el lenguaje LaTeX, ¿cierto? Donde miramos diferentes etiquetas que se pueden utilizar. Y por ejemplo, para algo más reciente, como por ejemplo para un Wikitext, donde también encontramos diferentes marcas que se pueden utilizar. Este ejemplo pues muestra ya un documento en LaTeX con el lenguaje de marcado adecuado para realizar una carta, donde encontramos diferentes etiquetas, ¿cierto? Diferentes etiquetas que lo podemos ver con la forma secuencial en que se están dando estas etiquetas y que al final se van a convertir en un texto. Igualmente, pues con el ejemplo que tienen que desarrollar a continuación, van a entender un poco más acerca de cómo se maneja este lenguaje de marcado. Muchas gracias por su atención y continúen con el siguiente video y con las siguientes actividades del curso. Muchas gracias.